Aquí, jóvenes, Pizarro perdió, jóvenes, hombres. Entonces, Diego de Almagro, que había ido a Panamá, regresa y no sabía, jóvenes, que ese lugar iba a ser emboscado. Y jóvenes, él pasó por ahí y fue atacado, por la cual, jóvenes, una flecha rozó su ojo y le hizo perder su ojo. Su esclavo, jóvenes, tuvo que rescatarlo ensangrentado y llevarlo a las tropas de Pizarro. Jóvenes, Diego de Almagro se quedó como pirata, ¿no? Porque tuvo que ponerse un parche en el ojo. Y jóvenes, él juró vengarse de ese cacique. Y jóvenes, comenzó, como ellos tenían armas de fuego, incendió el fortín. Desde ahí ese fortín se llama, o se le conoce, como el pueblo quemado, ¿ya? Hasta hoy en día. Entonces, jóvenes, el primer viaje fue un rotundo fracaso. Por eso se llama la exploración. Y jóvenes, en 1526 no se dieron por vencidos y se rumbaron en un segundo viaje, partiendo ¿de dónde? De Panamá. Partió de Panamá y llegó, jóvenes, a la bahía de San Mateo, donde le dijo a su mejor piloto. ¿Quién fue el mejor almirante, jóvenes, de Pizarro? Que lo llevó sin ningún problema en el segundo viaje. Se le llama, jóvenes, al famoso Bartolomé Ruiz de Estrada. Y él le dijo: vete por la línea ecuatorial hasta el río San Juan, que yo me voy a quedar aquí en Atacames. Pero, jóvenes, se acabó nuevamente las provisiones. Diego de Almagro tiene que volver a Panamá. Pero Diego de Almagro, jóvenes, escribe en un tubino de lana y le dice, ¿no? Señor, denlo por entero, que aquí se queda el recogedor y allá, que aquí se queda, se va el recogedor y aquí se queda el carnicero. O sea, el carnicero Francisco Pizarro, que quiere quedarse con las ganancias, ¿no? Y el recogedor vacío va allá, como diciendo Diego de Almagro. Entonces, jóvenes, ahí fue la primera riña entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? El primer enfrentamiento. Pero no llegó a menores, ¿no? Solo fue eso. Entonces, jóvenes, ocurre algo inesperado. El gobernador de Panamá, ¿quién era? Pedro Arias Dávila, muere. Misteriosamente muere. ¿Y quién asume el poder? Jóvenes, asume el poder el nuevo gobernador de Panamá. Y si te preguntan en tu examen, ¿cómo se llamó el primer gobernador de Panamá? Tú lo vas a llamar Pedro de los Ríos. ¿Ya, jóvenes? El gobernador de Panamá llamado Pedro de los Ríos. Y, jóvenes, Pedro de los Ríos era amigo de Balboa. Por eso mató a Pedrarias para ocupar el gobierno de Panamá. Y como Pedrarias era amigo de Pizarro, ¿qué hizo con la expedición? Mandó a un comisario, o sea, a un juez que detuviera la expedición. ¿Cómo se llamó ese comisario? Juan de Tafur. Mandó a Juan de Tafur, jóvenes, para detener la expedición. Le dijo: tú ya no tienes permiso para seguir, Pizarro, pero si el gobernador de Panamá me dio el permiso. No, el nuevo gobernador de Panamá es Pedro de los Ríos y él hace que detengas la expedición. Entonces, jóvenes, Francisco Pizarro tuvo, jóvenes, que hacer su famosa raya en el suelo. Hace una raya en el suelo y dice: los que quieren ser ricos, crucen al sur. Los que quieren ser pobres, no crucen y quédense al norte. Entonces, jóvenes, se dice que solo cruzaron 13. Ahí se le llaman los 13 de la isla del Gallo. Ya, jóvenes, o también llamados los 13 de la fama. Y, jóvenes, los más viejos ya se regresaron, ¿no? Solo 13 cruzaron. Entonces, jóvenes, eso ocurrió en la porfia de Atacames. Pero, jóvenes, ¿qué ocurría con el piloto, con su almirante?
Bartolomé Ruiz de Estrada, había encontrado, jóvenes, una balsa de indios tumbesinos, tayanes. Encontró, jóvenes, a Felipe. Encontraron a 3 indios que le llamaron Felipe, Francisco y Fernando. Pero como los españoles no podían pronunciar esos nombres por su dejo español, le llamaron Filipillo, Francisquillo y Fernandillo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, el segundo viaje, jóvenes, se quedaron sin permiso, pero, jóvenes, ellos llegaron hasta el río Santa, donde visualizaron por primera vez el Tahuantinsuyo. Entonces, el segundo viaje se le va a conocer como el descubrimiento. El primer viaje, jóvenes, se le conoce como la exploración y el segundo viaje como el descubrimiento. Entonces, jóvenes, Francisco Pizarro se queda sin permiso. Entonces, ¿cuál es la autoridad mayor para pedir permiso? Se fue a España, al gobierno central. Acuérdense, jóvenes, que su empresa primero era empresa privada, porque era de ellos. Los 2 primeros viajes eran de empresas privadas, pero esto ya va a ser empresa estatal, porque va a tener la participación del gobierno español. Aquí todavía no tenía participación del gobierno español en su primer y segundo viaje. Entonces, jóvenes, en 1529 va a España para encontrarse, jóvenes, con el rey Carlos I de España. Pero, jóvenes, él era de primero de España, como te dije, por su mamá Juana la Loca, y quinto de Alemania por su papá Felipe el Hermoso. Él se encontraba en Alemania como Carlos V. ¿Y quién te dije que se quedó en España? Su esposa, Isabel de Portugal. Entonces Francisco Pizarro tuvo que pedirle permiso a la reina Isabel de Portugal. Y con eso ellos, jóvenes, firmaron un documento con el objetivo, jóvenes, ¿de qué? De conquistar el Perú. Acuérdense que ellos, jóvenes, veían, ¿no?, la palabra conquistar el Tahuantinsuyo. ¿Cómo se llamó ese documento? La capitulación de Toledo, jóvenes, firmada en 1529. Tú ya sabes por quién, por Francisco Pizarro e Isabel de Portugal, jóvenes. Entonces, jóvenes, Francisco Pizarro ya tenía autorización para enrumbarse en un tercer viaje. Y al tercer viaje, jóvenes, ¿cómo lo vas a llamar? Lo vas a llamar, jóvenes, la invasión. ¿Ya? Al tercer viaje, jóvenes, lo vas a llamar la invasión. Otros llaman la conquista, pero, jóvenes, aquí en el Perú le llamamos la invasión, ¿no? Entonces, jóvenes, el tercer viaje se dice, jóvenes, que llegaron a fines de 1531, en diciembre, ya para enrumbarse a 1532. Entonces, jóvenes, desembarcaron, ¿no?, desde 1531 a fines, y aquí llegaron, jóvenes, en noviembre, ¿ya?, de 1532. Llegaron, jóvenes, y un día antes de la captura del Inca Atahualpa, o sea, el 15 de noviembre de 1532, los españoles, jóvenes, no podían dormir. Dice que fue su noche más larga, porque tenían miedo, jóvenes, que iban a ser emboscados en cualquier momento por el ejército inca. Entonces, jóvenes, fue la noche más larga para los españoles. Pero, jóvenes, eso fue durante la noche. Pero ¿qué había ocurrido en la mañana? Francisco Pizarro, jóvenes, había mandado a sus mejores generales, o sea, su hermano Hernando Pizarro y Hernando, jóvenes, Hernando Pizarro y, jóvenes, me atoré un ratito con la garganta porque estoy hablando, he grabado enseguida, jóvenes. Entonces, jóvenes, Hernando Pizarro y envió a Hernando de Soto, ya, jóvenes, a sus 2 más grandes generales. Mandó, jóvenes, un día antes para visitar y decirle al Inca Atahualpa que se va a entrevistar con él. Pero ¿dónde se encontraba el Inca Atahualpa? En los baños del Cuñoc, que tú lo conoces, jóvenes, como los baños del Inca. Jóvenes, el Inca se estaba bañando con su hermana, la Coya. Acuérdense, jóvenes, que él se casaba con su hermana, ¿no?, o su prima hermana. Entonces la Coya,
estaban en los baños los dos. Entonces, jóvenes,